Buenas tardes, ahora empezamos la clase. Hoy vamos a ver una práctica con Arduino y vamos a ver cómo funciona y les voy a mostrar la parte y los componentes que vamos a utilizar. Nuestro primer elemento es una placa Arduino. Es un Arduino, es un modelo que se llama Arduino Uno. El actual modelo que se conoce del Arduino es el Arduino Uno R3, que es su versión, R3 en versión. Tiene un microcontrolador que es el ATmega 328, que es este que se encuentra aquí. Este es el microcontrolador. Tiene un voltaje de operación de 5 voltios. Se lo alimenta ya sea a través del USB de la computadora, que tiene 5 voltios, y se lo alimenta por esta entrada que tienen aquí, o bien puede ser una entrada externa, que es esta que tienen aquí, y se puede alimentar de 7 a 12 voltios, y él convierte, naturalmente tiene un conversor que convierte a 5 voltios. Entonces se puede alimentar desde 7 a 12 voltios a través de este componente, esta entrada. Tiene pines digitales. Los pines digitales son estos que están aquí y van numerados desde el 0 al 13, por lo cual son 14 pines digitales, como ven acá. 14 IO, pines digitales. Tiene 14, va desde el 0 hasta el 13. Y acá dice Digital Pin. Después tiene 6 con PWM, que es modulación de anchura de pulso. Esto vamos a ver en una clase separada. Y tiene 6. Y son los que tienen este simbolito que se llama virgulilla. Y son estos que están aquí. Este y este. Entonces suman 6 total. Tienes pines de entrada analógica, que son estos que están numerados desde el A0 hasta el A5, por lo que son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pines de entrada analógica. Tiene una interfaz de programación USB, que es esta que le mostré aquí, que también es su alimentación, y una frecuencia de reloj que es 16 MHz, que es este componente que está aquí. Este cristal de cuarzo funciona a 16 MHz. Bueno, y eso es lo que contiene nuestro Arduino. Vamos a ver esto mismo aquí, aumentado de tamaño. Entonces tenemos esto. Tenemos pines digitales, como está acá, digital, como dice acá, y está numerado desde el 0 hasta el 13. Entonces tenemos 14 pines de entrada-salida digitales, input y output. Este que tiene PWM es este que tiene el PWM que dice aquí, y tiene el simbolito de virgulilla, que es este que está acá, ese que está ahí. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces los pines 11, 10, 9, 6, 5, 3 son los que manejan PWM, que vamos a ver en una clase. En otra clase vamos a ver eso. Después tenemos los pines analógicos, que son estos que están marcados desde el A0 hasta el A5, que son pines de entrada analógicos, que están marcados acá. Tenemos un pin que se llama VIN, que es voltaje de entrada, que es una forma de alimentar al Arduino. Entonces el Arduino podemos alimentar por aquí y el otro mediante el VIN. Yo puedo elegir
¿Cuál de ellos? Si voy a alimentar de una placa de protoboard con un cable, lo voy a alimentar aquí. Si lo voy a alimentar con una pila, lo voy a alimentar aquí. Y si lo voy a alimentar desde el USB de la computadora, lo voy a alimentar aquí. Entonces, estas tres posibilidades tenemos para alimentar: el bin, este y este otro. Después, el Arduino nos arroja en estos voltajes 5 voltios de salida, por si queremos nosotros desde el Arduino alimentar otro componente. Como saben, dijimos que acá entra 5 voltios y entra en una de las patitas de estos componentes y vuelve a salir acá 5 voltios. Entonces lo que entra es lo que sale. Entra 5 voltios y sale 5 voltios. Otra opción es una conversión que tiene este circuito, que es el microcontrolador. Y el microcontrolador en una de sus patitas quita 5 voltios y en una de sus patitas quita 3,3. Antes el estándar de funcionamiento era 5 voltios, pero como lo que se quiere hacer hoy en día que consuma menos batería, entonces otra posibilidad es de utilizar a 3,3 voltios. Hay placas como la Raspberry Pi que su funcionamiento interno es de 3,3 voltios y no de 5 voltios. La del Arduino se maneja con 5 voltios, pero también tiene una conversión a 3,3 por si es que hay por si algún componente se necesita que maneje 3,3. Él también alimenta externamente a otro componente en 3,3. Para que pueda haber una conducción eléctrica se necesita de dos elementos: uno, una alimentación positiva que es 5 voltios o este 3,3, o una salida de estos pines que se puede colocar a 5 voltios. Y también se necesita el otro elemento que es este GND, que es tierra. Entonces se necesita de un positivo y un negativo. El positivo puede ser 5 voltios o 3,3 o cualquiera de estos pines digitales que puede alimentar en su salida. Cuando yo le voy a programar, lo digo que va a ser de salida, entonces se comporta como esto que está acá de 5 voltios, solo que este de 5 voltios en todo momento te da 5 voltios y esto yo apago y prendo. Entonces con esto yo apago y prendo los componentes que vamos a ver. Para ello es necesario, para que haya una conducción eléctrica, entonces yo necesito un positivo y un negativo. Mi GND, que es tierra, es mi negativo, 5 voltios es positivo, 3,3 es positivo y la salida de cualquiera de los pines de esto también es positiva. Entonces con eso se completa un circuito. Después tienen para hacer reset y otras cosas, estos que ya no son de mucha importancia. Esta ya no son de mucha importancia. Y vamos a ver otras aplicaciones de estos pines, que TX y RX, de estos pines en otras clases. Por de pronto, esto es lo que nos interesa. El Arduino tiene 3 salidas de GND, esta que está aquí, esta otra y esta que está después de AREF, o entre AREF y el pin 3, este GND que está aquí. Bueno, eso es lo que tenemos del Arduino. Tenemos su microcontrolador, que es su cerebro, es su procesador, y después los otros componentes que en otras clases les voy a explicar más en detalle qué es lo que hace cada uno de estos componentes. Por de pronto es eso lo más importante. Después tenemos otro elemento que se llama placa de prototipos o protoboard. También lo van a encontrar con el nombre de breadboard, pero generalmente más se lo conoce como protoboard.
Conozco una consulta. ¿Sí? Vio que hace rato en la página 3 ahí estaba el esquemático, o sea, una vista del Arduino, ¿verdad? Sí. No hay simuladores, ¿Sí? porque yo sé que se conecta a través de los protoboards, pero no hay simuladores que se puedan descargar para hacer Sí. pruebas. Nosotros vamos a usar un simulador en, Ah, en, genial. en línea, porque no, viste que ahora no tenemos clases para hacer prácticas. Entonces vamos a valernos de los simuladores y hay simuladores que podés bajar en tu computadora, pero hay simuladores que podés probar en línea, que es la que vamos a usar nosotros. Ah, ok, genial. Bueno, para poder ver. Entonces tenemos. El otro elemento que tenemos son estas de protoboard y sirven para conectar los componentes electrónicos por cables. Entonces aquí vamos a colocar nuestros componentes. Abriendo esta tapita que es de plástico, uno abre y va a encontrar internamente esto. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una tira de un metal que va de punta a punta, que es este que está acá de color azul, y este otro de color rojo. Entonces, entre el rojo y el azul no se conectan, como muestra acá. Y este muestra positivo y este muestra negativo. Entonces ya saben, por lo que le estaba diciendo aquí, es que tenemos GND, que es el negativo, y 5 voltios el positivo. Entonces cuando yo quiero conectar algo dentro de mi placa y quiero alimentar para toda la placa el positivo, entonces voy a traer un cable desde el Arduino hasta uno de estos pines que se va a situar más o menos por aquí y va a alimentar toda la parte positiva. Y así también el GND, voy a conectar ahí el GND y se van a conectar ahí y van a poder tener acceso también a todo lo que es GND. Entonces van a tener conectada la parte positiva de 5 voltios y GND negativa. Eso es con respecto al protoboard. Esto es con respecto a la alimentación. Pero después van a encontrar, esta está en forma de filas, como se puede ver aquí, en forma alargada. Y después van a encontrar otras que están en forma de columnas. Y donde está en forma de columna es donde se colocan los componentes. Es decir, que toda esta columna puede ser, por ejemplo, esta. Toda esta columna es como si fuera el mismo conductor o el mismo hilo, porque tienen este mismo metal que conduce aquí. Entonces, el componente se coloca de una punta que viene acá hasta la otra. Entonces, lo vamos a colocar así. El otro componente que vamos a ver es una resistencia y sirve para proteger los componentes que no se quemen. Dice, tiene valores de medidas en una unidad de medida que se llama OHM, ohm. Esa es su unidad de medida y se puede saber su valor con un multímetro, que es un elemento que colocamos en esta pata y en esta pata y vemos qué valor nos regresa ese multímetro. O bien tenemos estos códigos de colores que todas las resistencias tienen. Entonces con estos códigos de colores vamos a saber qué valor ohmio tiene, qué valor de ohmio tiene, y de acuerdo a eso sabemos qué resistencia tiene. Esta es una tabla de código de colores y hay un cálculo que se hace con esto multiplicando si corresponde a esta primera banda, a esta segunda y a esta tercera banda. No se preocupen porque hay programas actualmente desde el celular o desde la computadora que ustedes le colocan los códigos de colores y él les va a mostrar qué valor tiene, o viceversa, le colocan un valor y les va a mostrar qué código de colores se forma. Entonces no hace falta memorizar ni hacer ningún cálculo para obtener eso. Además de eso tiene una tolerancia que es de 5 o 10%, que es un valor mínimo o máximo del cual él puede estar en tolerancia de funcionamiento. Como es un elemento del mundo físico, entonces hay una tolerancia de funcionamiento hasta que
ese componente en algún momento se quema y deja de tener ese valor de tolerancia, o ese valor de tolerancia puede ser mayor a lo que figura acá. Entonces, si es que la tolerancia es, por ejemplo, del 50%, entonces probablemente el componente ya esté dañado. Entonces la resistencia tiene esta forma y sirve para proteger los circuitos. ¿Qué específicamente va a proteger? Va a proteger estos diodos que están acá, y estos diodos que nosotros vamos a usar para aprender y apagar. Entonces, este componente se llama diodo LED y es un diodo emisor de luz, y lo que hace es emitir una luz cuando la alimentamos. Entonces aquí con esta patita le alimentamos el positivo y con esta otra le alimentamos el negativo. A la parte positiva se le llama ánodo y a la parte negativa se le llama cátodo. Así se lo conoce. Entonces vamos a ubicar así. En la práctica, cuando van a colocar esto en el protoboard o cuando van a colocar en su Arduino, tengan en cuenta que la parte positiva es más larga que la parte negativa. Entonces, eso tengan en cuenta. Entonces, el ánodo, que está acá, es el ánodo, es más largo la patita que el cátodo. Eso se hace así para poder distinguir. También se puede distinguir por acá mirando su cabezal, pero es más complejo, es más fácil ver por la longitud de las patitas. Esta es la simbología del componente. Entonces, como ven, tienen dos flechitas acá que muestran que emite una luz, y como ven aquí, ven un triángulo con una raya. Entonces eso quiere decir que la energía eléctrica solamente se mueve desde el positivo hasta el negativo. Entonces tiene que entrar aquí el positivo y tiene que salir aquí el negativo para que se prendan. ¿Por qué es importante colocar el positivo al ánodo y el negativo al cátodo? Porque así se va a encender. Si ustedes invierten eso, no se va a encender. Entonces, por eso es que esta flechita muestra esta dirección que va desde el ánodo al cátodo. Entonces entra acá el positivo y luego por esta patita va al negativo. Entra al positivo y por la otra patita va al negativo. Entonces es esa la manera de conectar. Aquí también se ve esta dirección. Los otros componentes que necesitamos son los cables, y estos vienen en estos formatos. Comercialmente los van a comprar así. Lo van a comprar macho, 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 hembra y hembra, hembra. Les muestro cómo más o menos sería. Si es macho, macho, esta terminal que sobresale aquí va a ser de un lado que salga esta terminal y del otro lado que salga esta terminal. Entonces va a ser macho, macho. Si es macho, hembra, va a entrar con esta terminal. Esta es macho y va a salir con esta terminal que tiene un orificio para introducir ahí este otro. Entonces va a ser macho, hembra. Y el hembra, hembra es el que los dos lados tienen el orificio. Entonces, dependiendo de qué forma uno va a conectar sus componentes, entonces vamos a usar o macho, 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 hembra y hembra, hembra. En este caso puede ser macho, macho. Entonces ven que va desde estas entradas del Arduino son hembra, las que están aquí. Este zócalo que está acá. Entonces desde el zócalo va a tener que entrar un cable macho y se va a ir hasta el protoboard con otro macho. Entonces, si vamos a conectar desde el Arduino hasta el protoboard, entonces vamos a usar macho, macho. Esto ya es en la práctica. Ahora, mientras tanto, vamos a ver en el simulador que no va a haber problema. Para programar necesitamos una herramienta para programar, y tenemos el IDE
del Arduino que se llama IDE Processing Arduino. Y son estos los elementos que tenemos en nuestro Arduino. Hoy vamos a ver una parte de una simulación y la próxima clase les voy a mostrar cómo se programa dentro del mismo entorno del IDE Arduino. Inclusive ahora hay una versión online de esta misma herramienta. No hace falta que ustedes bajen el programa de Arduino en su computadora porque ya hay en línea también esto. Pero vamos a ver los dos. Mientras tanto vamos a entender sus elementos después para hacer las prácticas. En esta banda que ven aquí de color casi azul tienen estos elementos. Tienen este botón que parece un check que está aquí, que sirve para verificar el código. Significa que ustedes, todo lo que escribieron acá en su editor de texto, su programa fuente que se llama Sketch dentro del Arduino, le cambiaron el nombre de programa fuente por Sketch. Por si es que ven hay un material que dice Sketch. Sketch, como dice aquí, es el código fuente de Arduino. Si ustedes escribieron algo acá y quieren verificar eso, entonces tildan esto y el compilador va a verificar eso y le va a mostrar en esta área que se llama notificaciones si tiene o no tiene errores de compilación. Este otro que se llama cargar es el proceso de compilación y carga dentro del Arduino. Entonces lo que hace es hacer esta misma verificación que se hace acá. Entonces verifica si no hay error de sintaxis dentro del código. Si no hay error, procede a cargar esto, procede a convertir el código del lenguaje C que tienen aquí a código binario que se carga directamente dentro del microcontrolador. Entonces con eso, una vez que pulsan esto, les va a ir saliendo acá en las notificaciones el proceso de la compilación, y cuando esté todo ok va a cargar en el Arduino y se va a proceder a decirle acá que ya está todo correcto, que ya se cargó todo, y a partir de ahí todo ya va a poder, a partir de ahí ya va a funcionar el Arduino y lo que está acá el código ya va a estar realizado dentro del Arduino. Entonces ya se procedió a programar. Cuando van a crear uno nuevo, entonces un nuevo sketch o programa van a hacerlo pulsando aquí o en un menú que tiene el IDE. También se puede buscar su menú archivo, abrir, nuevo. Se puede hacer eso. Entonces se puede hacer abrir, que está aquí, o nuevo. Acá lo tienen en formato gráfico. Para abrir uno que ya se creó o para crear uno nuevo, un sketch nuevo. Y para guardar el que están trabajando en este momento. Eso tienen aquí. Este es el editor de texto propiamente dicho. Acá dice monitor serial, y en el monitor serial lo que hacen es ver la comunicación que hay entre el Arduino y la computadora. Esto es útil si es que quieren hacer algún proyecto, por ejemplo, con algún lenguaje de computadora. En este caso, este monitor serial está integrado dentro de este IDE. Pero ustedes pueden usar cualquier monitor serial externo para visualizar los datos que ustedes envían desde el Arduino a la computadora. Por ejemplo, ustedes pueden medir temperatura con un sensor de temperatura y enviar esa información al puerto serial que tiene el Arduino. El Arduino tiene un puerto serie que se comunica con otro puerto serie de la computadora, y mediante eso ustedes pueden visualizar los valores de lectura de esos sensores. Entonces hagan clic sobre este monitor serial, y si ustedes programaron para ver el puerto serie, entonces se va a abrir una ventana donde van a ver los valores de los valores que está arrojando el Arduino. Entonces se puede hacer eso. O si quieren programar, por ejemplo, en Visual Basic o en Visual C, ustedes pueden abrir el puerto serie y mostrar en un display dibujado por ustedes en la computadora esos valores. Por ejemplo, si se van en una industria,
pueden leer con Arduino esos valores y su interfaz lo hacen en Visual Basic. Entonces va a ser una linda interfaz que ustedes están realizando. Pero por de pronto lo más importante es aprender cómo se comunica el Arduino con el puerto serial, y para eso ya tienen aquí una ventana que si hacen clic sobre esto se va a activar. El Arduino tiene dos funciones principales, una que se llama setup y otra que se llama loop. Dentro del setup ustedes ubican su código, que es el código de configuración. Los pines del Arduino que están numerados acá, del 0 al 13, pueden ser de salida, que es output, o puede ser de entrada, que es input. Entonces yo decido si cualquiera de estos pines que voy a usar, si van a ser de entrada o salida. Entonces, ¿dónde yo voy a configurar eso? Lo voy a configurar en esta área que se llama setup. Ahí dice put your setup code here, dice. Entonces acá yo voy a colocar mi código de configuración o cualquier variable que yo voy a usar para configurar algo, lo puedo colocar en esta área. Y en esta área de loop es el código que ustedes van a colocar, que se va a ejecutar. Acá se ejecuta en forma continua, por lo que el loop, ustedes saben que es un ciclo de repetición. Entonces, repetidas veces el Arduino va a estar haciendo estos procesos. Va a leer, va a procesar y va a emitir una salida. Entonces, si ustedes se acuerdan, todo proceso informático es entrada, proceso y salida. Entonces, esto se ejecuta en forma continua, es entrada, proceso, salida, entrada, proceso, salida, así sucesivamente. Eso se coloca dentro del loop. Y esta es la pantalla del Arduino, donde tienen los menús acá en formato de caracteres y los menús gráficos que están aquí. Para programar, una vez que yo tenga mi código fuente que está acá, yo necesito pasarle al Arduino dos informaciones. El primero es a qué puerto de la computadora está conectado mi Arduino. Esto está conectado a un USB, y cuando se instala el Arduino tarda unos momentos hasta que el Windows, si es que usamos el sistema operativo Windows, hasta que el Windows reconozca el puerto COM y yo le asigne acá. Entonces me voy acá en herramientas donde dice puertos, y dentro de eso busco el puerto con al cual está asignado. Generalmente el Arduino se va hasta un puerto más elevado, por lo que no es con 7 ni con 8. Generalmente es un número alto, ya sea, por ejemplo, si esto sea con 40, se va a ubicar aquí, o si es con 10, entonces son estos puertos que tienen valores más grandes, se ubican ahí, hagan clic acá, entonces él lo marca con un check, y a partir de ahí ya queda configurado el puerto que van a usar. Entonces, una de las cosas que necesitamos hacer antes de que yo cargue mi programa Arduino, que es mediante este icono, que es el cargar el código desde mi programa que está realizado en el código fuente al código objeto que se va a cargar en el Arduino. Entonces tengo que setear primero a qué puerto con está asignado mi placa, y el otro es saber a qué tipo de placa de Arduino estoy cargando yo. Hay un montón de placas de Arduino, son como 20 o 30 modelos de Arduino, y yo tengo que setear al modelo que yo estoy usando. Según vimos nosotros, el modelo más estándar es este que se llama Arduino 1, como ven aquí. Entonces, si es ese mismo modelo, porque puede ser otro, entonces yo tengo que chequear y marcar acá herramientas, placa, y me sale este submenú y chequeo Arduino 1. Así como ven aquí en herramientas,
lo que yo necesito configurar primeramente antes de hacer cualquier cosa es setear mi placa y mi puerto. Entonces ya vieron aquí cómo se ubica el puerto y ya vieron aquí cómo se ubica la placa. Y el tercer paso es probar. Ya tiene varios ejemplos en el Arduino. Nosotros estamos aprendiendo, por lo que podemos valernos de estos códigos de ejemplo. Entonces nos vamos hasta archivo, ejemplos, y elegimos cualquiera de estos. Dentro de este basic nos vamos así, archivo, ejemplos, sale esta lista, nos posicionamos aquí en esta primera lista y dentro de esta primera lista sale esta otra sublista y elegimos este que dice Blink, que es el primer ejemplo del Arduino que vamos a hacer ahora también. Hagan clic sobre Blink y les va a salir un código. Entonces es eso. En el material que yo les dejé en el PDF explica esta parte, ¿verdad? Que es el ejemplo que vamos a hacer. Y dentro del dentro de la plataforma yo les dejé unos enlaces al programa Tinkercad, donde ya hay varios ejemplos. Nosotros vamos a continuar la próxima semana haciendo ejemplos. Hoy vamos a ver la parte primaria de eso. Hoy yo les voy a mostrar cómo se crea desde cero, pero acá ya está todo creado. Acá ya está todo creado para que ustedes lleguen a probar eso. Y el primer ejemplo que vamos a hacer es encender este LED en una placa de prototipos. Entonces tenemos nuestro Arduino y vamos a colocar un cable que va al GND, a la patita más corta, y a la patita más larga otro cable que está conectado al pin 13, conectado a una resistencia, y de la resistencia conectado al LED. Entonces lo van a tener colocado acá. Entonces dice acá LED más longer LED. Entonces significa el LED tiene que estar conectado en la patita más larga. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero también lo mismo que prenden en el pin 13, que es lo que vamos a hacer ahora de ejemplo, el Arduino tiene este otro LED que ya viene dentro de la placa, que se llama built-in LED, que es un LED que ya está insertado ahí, que es para probar el pin 13. Entonces ya tienen eso. O sea que la práctica lo pueden hacer con este LED o directamente con el que tienen aquí. A la par que se enciende este, también se va a encender esto. Entonces, si no tienen LED, ya pueden hacer la práctica directamente ahí. Pero es importante saber ya colocar estos componentes, porque pueden utilizar cualquiera de estos otros pines para otras prácticas, no necesariamente el pin número 13, que es el del ejemplo. Otra forma de conectar puede ser así: directamente colocar el componente dentro del Arduino, sería colocarlo acá directamente. Entonces tienen esta foto que colocan aquí el negativo y acá el pin 13. Acá colocan GND, como ven aquí. Un cable va de GND hasta el negativo y otro cable va desde el pin 13 hasta una de las patitas de la resistencia, y de la resistencia a la patita larga del LED. Entonces lo ubican ahí, o bien colocan aquí, colocan GND y la patita 3, entonces lo ubican así. Entonces, una vez cargado todo el programa, que es este que tienen aquí, este es el primer ejemplo que vamos a ver, lo cargan aquí con este upload. Entonces lo tienen ahí para cargar. Entonces tenemos ahí el ejemplo. Acá tienen la explicación del código, de lo que yo les voy a explicar ahora mismo. Lo primero que hacen
es habilitar escriben acá pin mode 13 y output. Entonces dicen que el pin 13 va a ser de salida. Entonces el pin 13 de mi Arduino, que está acá, yo le digo que va a ser de salida. Entonces imagínense que es una flecha que sale hacia afuera. Entonces eso es como si fuera que va a alimentar el LED. Entonces es una flecha que sale y va a prender este LED. Entonces lo primero que hago en el setup es decir que este pin 13 va a ser de salida. Va a ser de salida. Entonces ahí ya tienen eso. Puede ser de input o de output. Yo le pongo que va a ser de output. Entonces coloco en el pin 13. Eso es todo lo que voy a hacer aquí. Y luego me voy al área del loop. Y ahí es donde voy a aprender y apagar. Entonces los bloques principales son setup y loop, donde yo configuro mis elementos que van a ser de entrada o salida es en el setup, y la función que se usa para configurar si un pin va a ser de entrada o salida es este que se llama pin mode, y acá se pone el número de pin y acá se pone si es de entrada o salida. En este caso es de output, y acá le pongo digital write, el número de pin y valor high o low. Entonces primero se escribe digital write, que es la función. El número de pin en este caso es el pin 13, y las dos posibilidades que son este high y low. Digital write tiene dos posibilidades, uno que sea high y low, solamente eso. ¿Por qué solamente eso? Porque estamos hablando de que son pines digitales, y en los pines digitales solamente tienen dos posibilidades: prendido o apagado, verdadero o falso, 0 o 1. Si yo pongo un 1 acá en vez de este high que está acá, es lo mismo, se va a prender. Y si yo pongo acá en este otro, pongo un 0, es lo mismo que escribir low. O si yo escribo acá true, va a ser verdadero, va a ser high. O escribo acá false o falso y se va a apagar. Entonces son esas las posibilidades que tienen: ponerle un número, verdadero o falso, o ponerle estos que ya fueron asignados, que se nombran como high o como low. Cuando yo escribo digital write 13, high significa que el pin 13 se va a encender, y cuando yo escribo este digital write 13, low significa que este pin 13 se va a apagar. Entonces yo decido en qué momento prender y apagar. Este otro que dice acá delay es un retardo. Entonces delay 1000 significa que espera un segundo. Este valor que se coloca aquí está medido en milisegundos, por lo que yo necesito colocarle 1000 si es un segundo. Si yo quiero 5 segundos, por ejemplo, le pongo 5000. Si yo quiero 2 segundos, le pongo 2000. Entonces es eso. Si yo quiero la mitad de un segundo, le pongo 500, y así sucesivamente. Como el microprocesador que tenemos es lo mismo que tener un microcontrolador, y nosotros nuestro microcontrolador es de ejecución secuencial. Entonces se ejecuta uno y se tiene que ejecutar todo primero esa sentencia para que se ejecute la línea que va debajo. Estas son secuenciales, no es ejecución paralela, no es que se ejecuta esta y luego ya pasa a esta y se ejecuta en ese momento esta y después esa. No, es secuencial. Primero se ejecuta esta, luego se ejecuta esta, luego se ejecuta esta y esta. Entonces significa que lo que va a hacer acá es va a prender el pin 13, luego va a esperar, no va a hacer nada, va a quedar ahí colgado por un minuto. Cuando termine ese un minuto va a pasar a esta otra sentencia, y ¿qué va a hacer ahí? Va a apagar y va a esperar de vuelta un minuto. Entonces se va a prender por un minuto y se va a apagar por un minuto.
Eso es lo que va a Profe, hacer. ¿Sí? high, low son tipo palabras reservadas ya, ¿verdad? Sí, O sí. sea, no, eso no se No, sacó no, en ningún lugar. no. Ya son constantes reservadas. Se dan cuenta que está pintada en color celeste. No está definido ya acá. Está definido internamente dentro del compilador. Ok, ok, está bien entonces lo que dije. Ya, ok. Bueno, es eso. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro primer sketch. Y es esto que figura acá explicando qué es lo que va a hacer, ¿vale? Y acá tienen el setup. Y lo que voy a hacer ahora es mostrarle un video que tienen aquí, que preparé cómo es que se hace en el Tinkercad la práctica. Les voy a mostrar cómo crear un proyecto en Tinkercad. Para entrar ahí vamos a buscar en el navegador Tinkercad y nos va a salir este enlace. Luego hacemos clic sobre esto y nos va a salir esto. En mi caso ya entra directamente porque está asociada a mi cuenta de Google. Ustedes van a tener que entrar en Google y van a tener que registrarse por su cuenta y luego le va a salir esta pantalla. Dentro de esta pantalla vamos a elegir circuitos. Hagan clic aquí y les va a salir esto. En mi caso ya hay varios proyectos. En el caso de ustedes no va a haber o pueden tener unos proyectos. Le van a dar a este botón crear nuevo circuito y les va a crear esta pantalla en blanco donde van a estar colocados sus circuitos. Acá tienen los componentes y aquí vamos a buscar la palabra Arduino y vamos a elegir el Arduino R3. Hagan clic sobre eso y luego muevan. Lo mueven aquí. Luego vamos a buscar la palabra protoboard o directamente lo tienen aquí para buscar. Esta es la placa de prueba que vamos a usar y lo llevan hasta acá y lo vamos a llamar protoboard. Hagan clic aquí, esto lo colocan aquí y luego mueven la placa donde más les parezca conveniente y luego vamos a buscar resistencia. Lo tienen aquí, lo estiran y lo colocan por ejemplo aquí y luego vamos a buscar un componente que se llama LED o lo tienen aquí, lo pueden buscar acá o lo tienen aquí y lo llevamos, los estiramos hasta acá. Este tiene dos patitas, el de la izquierda es más corta y el de la derecha es más larga, entonces lo ubican aproximadamente por aquí y le damos un nombre de LED 1, por ejemplo, le damos un nombre y se llama LED 1. Esta patita se llama cátodo y esta otra patita se llama ánodo. El Arduino tiene, si es que se fijan acá, tiene de 3 tierras. El Arduino tiene 3 tierras. Una de las tierras la tienen aquí, otra la tienen ahí al lado y otra de las tierras la tienen después del puerto digital
D13, el que está aquí, dice tierra. Después del 13, ahí van a encontrar tierra, ahí como les muestro. Para nuestro proyecto, como tierra tenemos que colocar acá donde dice signo menos, aquí. Entonces busco tierra y estiro. Esto es como si fuera que van a conectar un cable y lo van a colocar acá más o menos. Lo ubican ahí y de color lo van a elegir negro por convención. Cuando trabajamos con GND traten de que sea negro. Luego por el medio de este cable hagan doble clic y se le abre un nudo. Eso es para que quede más ordenado. Y aquí en esta posición hagan otro doble clic y se le va a abrir otro nudo para poder hacer esto que estoy haciendo ahora. Es para que quede solamente más estético. Igual puede ser ubicado de cualquier forma, pero en este caso para que se entienda mejor que viene de tierra hasta este protoboard donde tiene este signo negativo. Este tiene positivo y este tiene negativo. Entonces ya está ubicado ahí. La patita más corta del LED tiene que ir a GND o tierra o negativo. Entonces va ahí y este cambio también de color a negro. Entonces ya está. Y la patita más larga tiene que ser alimentado por 5 voltios o 3,3 voltios. En mi caso, lo que quiero hacer es que esto se prenda y apaga, que se prende y apague cada un segundo. Entonces voy a usar estos pines digitales para controlar el prendido y apagado. Entonces, ¿qué hago? Me voy al pin 13, al que está aquí, y voy a colocar aquí. Lo ubico ahí. Y este lo cambio por color rojo. Y hago el mismo procedimiento para que quede más estético. Hago clic aquí, me voy por el medio donde quiero que se curve y lo curvo. Lo coloco ahí curvado. Después me voy acá, hago clic otra vez, clic sobre ese, doble clic y lo voy a curvar otra vez. Entonces para que quede más estético, ahí. Entonces se da cuenta que esto conecta ahí. Ahora muevo esta resistencia que está ahí en esta posición. Toda esta línea está alimentada, toda esta columna está alimentada como estoy moviendo aquí, excepto esta otra. Y lo que voy a hacer es alimento entonces positivo del pin 13 a la resistencia, y de la resistencia de cualquiera de estas columnas de esta tomo y conecto al ánodo, que es el positivo, y por supuesto le cambio color rojo. Entonces ahí ya tengo conectado mi circuito. Si quiero puedo darle otra vez doble clic, que esto se curve aquí para que quede más estético. Entonces se dan cuenta cómo se conecta a estos circuitos. Bueno, entonces todo lo que van a colocar lo van a colocar de esa forma. Por defecto este Tinkercad ya tiene el código básico para encender y apagar esto. Directamente puedo iniciar la simulación y van a notar que se prende y apaga, pero solamente en el pin 13 sucede esto. Voy a detener la simulación, me voy al código. Esto es en formato gráfico
pero nosotros vamos a trabajar con bloque de texto. Entonces me voy ahí y me convierte este código, y voy a modificar este código para que sea más entendible. Defino una variable en lenguaje C que se va a llamar let y le asigno signo es igual, le asigno el valor de 13, que es el número de pin que conecte. Entonces primero defino una variable que va a contener a este pin que estoy trabajando, en el pin número 13. Luego escribo pin mode y acá se pone el número de pin, pero como el número de pin ahora ya reemplacé por una variable, le llamo let, y escribo output, que va a ser de salida, para alimentar al let, para que se prenda y apaga, entonces defino eso. Luego me voy aquí dentro del otro bloque, este es el bloque setup, que es de configuraciones, y dentro del bloque loop, y le doy digital bright, que es para aprender a apagar, el código para aprender a apagar. Este es para configurar el LED que sea de entrada o salida. En mi caso va a ser de salida, output. Es como que tenga una flechita que mire hacia aquí con dirección al LED. Entonces es de salida. O puede ser de input, de entrada. Entonces va a tener una flecha que entra. En mi caso tiene una flecha que sale y es de output. Porque es de salida. Es de salida porque va a alimentar un componente. Entonces va a alimentar este LED. El LED que está ahí en la placa de protoboard. Luego, una vez definido eso, me voy dentro del loop, que es el bloque que se ejecuta continuamente, y dentro de ese bloque, en vez de 13, le escribo la palabra LED y se queda con el valor de high. Entonces aquí enciende el LED, se prende el LED. Espero 1000 milisegundos, porque está medio milisegundos. Si espero 1000 milisegundos, estoy esperando un segundo. Entonces enciendo un segundo y luego voy a apagar un segundo. Para apagar un segundo voy a apagar el pin 13 que está con la variable LED y le pongo low y espero un segundo. Entonces se enciende por un segundo y se apaga por un segundo. Cierro el código y lo pruebo. Hay algunos errores que tengo que verificar. Este no es signo igual, es signo menos. Ahí está mi error y me voy a la simulación. Entonces quito el código de aquí, se prende por un segundo y se apaga por un segundo. Puedo agregar otros componentes. Por ejemplo, voy a agregar un piezo eléctrico que tienen por aquí. Este es un piezo eléctrico, o también se le denomina buzzer. Lo estiro y lo dejo aquí. Y le doy el nombre de piezo o buzzer. Una de las patitas lo llevo al negativo. Hasta ahí. Lo dejo. Le cambio color negro, como va a ser negativo. Y esta patita tiene que ir a 5 voltios que está acá, o a 3,3 que está al lado, o bien alguno de los pines que está aquí.
En mi caso voy a elegir el pin 2 y estiro acá arriba y me voy moviendo. Lo voy a colocar aquí. Lo coloco ahí. Le doy otro color. Puede ser rojo o otro color. En este caso voy a darle azul. Hago doble clic aquí en el medio y lo levanto para que sea más estético. Lo levanto ahí y hago otro doble clic aquí y luego lo levanto. Para que quede más estético o aproximadamente más estético. Lo dejo ahí. Ya conecté. Entonces este pin número 2 que está aquí también está conectado a otro componente, pero en mi código solo está funcionando el pin número 13, por lo que solo se prende este y este no está funcionando. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a agregar eso en mi código. Para eso voy a definir otra variable. Voy a marcar esto, control C, control V, le cambio de nombre. Este va a ser un piezo, así se llama ese componente, y está ubicada en el pin número 2. Yo decidí a ese pin, puede ser desde el 0 hasta el 13. Yo puedo elegir cualquiera de esos. También va a ser de salida. En este caso va a ser el piezo. Yo decido que este sea de salida o de entrada. En este caso lo van a hacer de salida. Si es de entrada tengo que cambiar la palabra output por input. Y voy a hacer un código que es parecido a esto. Antes del delay voy a prender el piezo y a su salida, digo, después de prenderse y esperar un segundo, voy a apagar, pero también voy a apagar el piezo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tienen aquí? Tienen que enciendo el LED, luego enciendo el piezo y espera un segundo, luego apago el LED, apago el piezo y espero un segundo. Entonces lo que van a ver por resultado, voy a apagar este código para que no se vea, y van a ver voy a entrar por otra vez al código a mirar. El piezo puse en el pin número 2 y luego enciendo el LED, enciendo el piezo, luego espero un segundo y luego apago de vuelta. Y ahí lo tienen funcionando. Aquí termina entonces la simulación. Le muestro otra vez el código.
Entonces inicia el LED, inicia la variable de LED, inicia la variable de piezo. Dentro del bloque setup configuramos los pines, en este caso LED output y también piezo output, y luego entramos en el ciclo infinito de ejecución donde se prende el LED, se prende el piezo, espera un segundo, se apaga el LED, se apaga el piezo y espera otro segundo. Bueno, ahí terminó eso. Ahora les voy a mostrar, voy a compartir toda la pantalla. Voy a compartir toda la pantalla. Y me voy a irme hasta el ejemplo. Dentro de nuestra plataforma les dejé estos enlaces para que entren a probar. Les muestro los dos enlaces para que entren a probar. En esta semana, que es martes 16, que es hoy, entonces lo primero que tienen es el acceso al IDE de Arduino. Tenemos dos formas de utilizar el IDE de Arduino. Uno es bajando el programa en nuestra computadora y otro es mediante la web, que también ya crearon un IDE para poder trabajar dentro de esto. Aquí se van a volver a loguear con su cuenta de Gmail. Por suerte nos da la posibilidad de loguearnos con la cuenta de Gmail y les va a salir este IDE para poder programar. Entonces aquí yo ya les dejé el ejemplo. Yo ya les dejé dos cosas aquí. Uno les dejé el ejemplo y otro les dejé la explicación de todo lo que necesitan saber para esta clase. Entonces esto es lo que necesitan saber y les dejé aquí. El ejemplo que tenemos es el mismo que estábamos viendo. Es crear una variable que se llama LED en el pin 13 y le coloqué un comentario al estilo del lenguaje C que dice int variable es igual al número de pin Arduino. Esta es la forma que vamos a inicializar estas variables, que van a ser enteras. Entonces inicializamos esta variable que se llama LED, que va a tener el número 13. Luego entramos dentro de este bloque setup, colocamos el pin mode, el número del pin que es LED, que es 13, y ponemos que es output. En realidad puede ser output o input. En este caso dejamos como output. Luego entramos dentro de este bloque loop y para encender escribimos digital write LED, su valor high, y un delay de 2000, que significa esperar 2 segundos. Entonces prende el LED y espera 2 segundos, apaga el LED y espera 2 segundos. Eso es todo lo que hace. Y en la explicación dice, referencia a programación, usa una estructura estándar del lenguaje C, que es este Processing Arduino, y para su uso usa dos bloques estándar del lenguaje C y no tiene bloque main como el lenguaje C. Ustedes saben que el lenguaje C tiene su bloque main, este no tiene, solo tiene dos bloques principales, que es el setup y el loop, que están como si fueran unas funciones, void setup y void loop. Void es cuando no retorna. Ustedes saben que
si usted usa un lenguaje estándar C, le tienen que poner la palabra return, que es su palabra reservada, y luego salir de ese bloque. Entonces, al no tener un return, entonces le ponen void. Entonces se convierte en dos bloques de funciones, que es el void setup y el void loop. Eso es lo que quise escribir acá. Entonces, recuerde que void setup y void loop son dos funciones estándares del lenguaje C, que es esto que ven aquí, void setup y void loop. Luego se puede incluir otros bloques y funciones al lenguaje C. Significa que aquí yo puedo crear otras funciones, que es lo que vamos a hacer en otras clases también. Vamos a incluir otras funciones que no son ni setup ni loop, y que son otras que sirven para hacer otras funciones para hacer más ordenado nuestro código. Entonces se le puede incluir otras funciones. El lenguaje Processing posee dos bloques principales. Uno es el setup, donde se hacen las configuraciones si el pin va a ser de entrada o salida y demás configuraciones que vamos a necesitar. Otro es el bloque loop, donde se hace que el código, realice las operaciones cíclicas. Entonces, el loop siempre ejecuta entrada, proceso, salida. Entonces, dentro del bloque loop es lo que hacemos nosotros la mayor parte del trabajo. Dentro de ese bloque loop vamos a colocar este digital write, y vamos a colocar el número de pin y sus posibles valores. Como se dieron cuenta, estos high son constantes, high y low ya son constantes, no hace falta que se vuelvan a definir. Entonces ya está ahí. Y el otro es este tema del delay, que esperan 1 milisegundo o 1000 milisegundos, dependiendo de cuánto es lo que quieran que haga el retardo. Y el otro es este pin mode, que sirve para decirle si quieren que sea de esta forma: pin mode, número de pin que sea de output, o pin mode, número de pin de input. Entonces configura un pin particular como entrada o como salida. Este es como entrada, vamos a ver en otra clase las entradas, y este es el de salida, que es el que estamos viendo ahora, y en otra clase vamos a ver que sea de entrada. Entonces son estos dos lo que vamos a ver, tanto de entrada como salida. Además de eso, les dejé otro enlace. Acá no podemos hacer nada, solamente codificar y luego pasar a nuestra placa de Arduino todo el código. El otro enlace que le dejé es este otro, donde vamos a hacer más prácticas dentro de este que esta figura acá, y se le va a abrir el Tinkercad con elementos que ya puse dentro de la placa. Entonces tienen esto también para probar. Ahí se abre este. Acá coloqué 4 LEDs, 1, 2, 3, 4, y son para prácticas que vamos a hacer en la próxima clase. Y le puse el nombre a cada componente. Este es un Arduino, este es el protoboard, este es el LED, este es el GND y este es el VCC 5 voltios. Como ven acá, yo coloco este GND que va hasta el protoboard en el negativo. Entonces toda esta línea es de GND o tierra. En este caso no conecto nada a positivo, sino solamente voy a colocar en estos pines que van desde el 13 hasta el 10, que son los que van a esta otra patita de este LED. Es eso. Y el código que está acá es exactamente el que ya vimos. Inicializamos la variable LED, luego colocamos el setup, y luego dentro del setup colocamos el pin mode, el LED como output,
y luego entramos dentro del bloque loop, ponemos digital write LED high, esperamos un segundo, ponemos digital write del LED como low y esperamos de vuelta un segundo. Este valor de high es una constante, también puede ser, como les dije, un valor 1 y un valor 0. Voy a probar si esto me funciona. Si funciona, se dan cuenta acá. Entonces esa constante internamente en Arduino, ese valor de high le asigna al valor 1 y el valor de 0 le asigna al low. Ya está metida dentro del compilador porque esa constante yo ya no estoy viendo, es interna, pero se dan cuenta que en realidad lo que tiene son estos valores. Entonces son definiciones que ya están dentro del lenguaje que nos permiten colocar en forma entendible eso. Entonces voy a detenerlo otra vez. En realidad es aquí, de esta forma o de esta forma, pero también puede ser esto. Voy a ver si esto funciona aquí. Sí, la misma cosa. Entonces ya saben que estas constantes son definidas ya dentro del lenguaje. Entonces puede ser true o false, pueden ser 1 o 0, o 0, o estas constantes que son high y low. Bueno, entonces estos enlaces yo les dejo para que prueben. Si se animan pueden darse cuenta que el pin 12, el 11 y el 10 están conectados, por lo que pueden hacer lo mismo acá con esto. Les dejo para que jueguen con esto y traten de prender a la par que se prenda el pin 13, se prendan los otros pines, nada más que duplicando estos códigos. Eso pueden hacer si quieren probar. Entonces, como ya se dan cuenta, yo les dejo acá estos enlaces. Recuerden que tienen que loguearse con su cuenta de Gmail y eso es lo que necesitan. No me acuerdo si este Tinkercad necesita otra forma, pero creo que con la cuenta de Gmail ya les vale para loguearse, y con eso van a entrar aquí y pueden probar. Entonces les dejo esto. Entonces hasta acá la clase de hoy, y la próxima clase continuamos con otro ejemplo. Entonces vamos a continuar haciendo ejemplos, y en la tercera clase vamos a ver la parte de analógicos que nos continúa después de los digitales. Genial, Robert, gracias, Bueno, gracias. nos vemos, chao, chao.